Bienvenidos a Parme en la Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, Instagram y en nuestro blog búsquenos como Carlitos de los Impuestos. Vamos a empezar el programa de hoy. ¿Cómo transformar México? Antes de empezar el programa me gustaría actualizar la cifra de fallecidos por COVID-19, que de acuerdo a las autoridades son 334,000 personas. En el mundo sigue el conflicto entre Rusia y Ucrania, en donde la constante es que Rusia quiere el territorio de Ucrania, pero este país sigue defendiéndose de esta invasión. Según Rusia quiere este territorio porque se va a unir a la OTAN y Rusia sentía que podía ser un peligro si esto sucediera, ya que podían ser invadidos en su territorio a corto o largo plazo. Vamos a empezar el tema de hoy. ¿Cómo transformar México? Es una pregunta que como ciudadano común nos hemos hecho en algún punto de nuestras vidas, desde que estamos en la primaria hasta la universidad, o si no fuimos a la escuela, desde que tenemos como 10 años que empezamos a entender el mundo que nos rodea. En el trabajo seguramente también nos seguimos preguntando ¿cómo transformar México? México tiene muchos problemas en temas de salud, educación, trabajo, democracia, medio ambiente, temas de movilidad en las carreteras, delincuencia organizada, burocracia, corrupción, uso incorrecto de los impuestos, leyes que no son fáciles de entender, gobernantes que toman malas decisiones, legisladores que votan por votar leyes. El poder judicial, que es tan difícil de entender para obtener justicia por medio de las sentencias. No existe una correcta rehabilitación de los que cometen delitos en cuanto a su salud física y psiquiátrica para establecer qué químicos del cerebro no tienen de forma balanceada, que origina que no puedan distinguir entre lo bueno y lo malo. También conseguir un trabajo es un problema. El bullying escolar, otro gran problema que está sufriendo México, entre muchos problemas sociales. Por lo que cada vez que hay elecciones nos ilusionamos con las promesas de los candidatos, que ahora sí ya se va a transformar México. Aquí interviene algo que se llama mercadotecnia política, que con el uso de eslogans, locutores con voces increíbles, dicciones perfectas, convencen a los ciudadanos a votar por algún candidato en especial. También en mercadotecnia política existe medición de resultados políticos, es decir, que los gobernantes que ganaron se verifica que después de sus periodos de gobierno obtuvieron buenos resultados, es decir, mejoraron la sociedad en torno a todos los problemas sociales que existen. Ciertamente los políticos no hacen uso de esta herramienta de resultados políticos porque la mayoría de las veces no son resultados óptimos. ¿Cómo transformar México? Como verán, todo empieza en la política. Siempre son promesas de campaña para lograr algún puesto de gobierno en el poder ejecutivo y legislativo por algún político. El poder judicial es en base a una carrera de estudios dentro de este poder para poder ir obteniendo diferentes puestos, por lo que en este poder no se usa la política para obtener el voto de los ciudadanos para ocupar un cargo dentro del poder judicial. ¿Cómo transformar México? Desde nuestro punto de vista se debería primero transformar la política empezando por la democracia. La democracia deberá ser vista, aparte de votar por quienes tengas alguna preferencia en especial, solicitar que los partidos políticos eduquen a sus militantes para ocupar los cargos públicos en los que desean trabajar. Se deberá ocupar la política de resultados para verificar al inicio, intermedio y final del periodo de los gobernantes su buen desempeño en cuanto a la resolución de los problemas sociales. Otro punto importante a considerar es que los políticos deberán hacer sus discursos políticos apegados a la realidad jurídica del país. Muchos políticos mencionan que podrán terminar la pobreza del país, que acabarán con la delincuencia organizada, que tendremos un sistema de salud como el de Dinamarca, que la inseguridad se acabará, que construyendo obras se tendrá progreso, que las escaleras se barren de arriba hacia abajo para acabar con la corrupción. Ciertamente, los políticos tienen un gran carisma y lo ocupan para convencer a la gente para votar por ellos,
para lograr los cargos públicos. Los políticos algunas veces tienen estudios, otras veces no, pero el común denominador es toda su mercadotecnia política para ganar votos. Me refiero a los mítines, publicidad en revistas, espectaculares, gorras, bolsas, todo esto, además de su gran carisma para salir en las fotos y peluches que a veces hacen en honor a algún político. Los políticos siempre tienen buenas intenciones que lo establecen en sus discursos políticos que muchas veces escuchamos en sus mítines, en la publicidad de la radio principalmente, pero una vez en los puestos como gobernantes, esos buenos deseos no se ven reflejados de forma correcta en el marco jurídico de sus gobiernos. Recordemos que los gobernantes pueden promover iniciativas de ley que deberán ser aprobadas por las cámaras de diputados y senadores para terminar ser ratificadas por los gobernantes que las propusieron, en el caso que fuera una propuesta de un gobernante federal. Ese mismo gobernante, que sería el presidente, ratificaría la propuesta. De eso se trata una verdadera transformación, es decir, que los discursos políticos se transformen en leyes en beneficio de los ciudadanos comunes. Con esta fórmula tan sencilla, se podrá medir los resultados políticos no solo en números en cuanto a gráficas, sino verificar si las leyes que promueven son en beneficio de la sociedad. En caso de no ser en favor a la sociedad, tales leyes deberán ser modificadas o eliminadas. De eso se trata la democracia, que votemos por gente que nos convencen en sus mítines con sus discursos bonitos, pero que esas personas den resultados jurídicos en beneficio de los ciudadanos comunes. ¿De qué sirve tener políticos carismáticos si no pueden lograr buenos resultados jurídicos en favor de la sociedad? Ciertamente, los gobernantes solo administran las leyes, pero también pueden promover iniciativas para mejorar las leyes o modificarlas en favor de los ciudadanos comunes. De eso se trata una transformación, es decir, que los políticos que se convierten en nuestros gobernantes o legisladores vean por leyes en favor de los ciudadanos comunes. Las leyes son lo que regula el marco jurídico de la sociedad, por lo que, si estas son difíciles de entender, con conceptos enredados, con multas altas, con altas privaciones de libertad, sin publicidad por parte del Estado, es decir, con una educación pública para todo el país, nunca lograremos una transformación en México. Lo que más deseamos todos en México como mexicanos, mexicanas, es que le vaya bien a México, porque es nuestro país, aquí nos tocó nacer, aquí tenemos nuestra familia, aquí tenemos nuestro trabajo, aquí tenemos nuestros sueños, aquí tenemos nuestras ilusiones, por lo que si no existe un marco jurídico con la realidad mexicana, nunca lograremos una transformación en México. Vamos a comerciales y regresamos. Ya regresamos. El tema de hoy, ¿cómo transformar México? ¿Cuál es el marco normativo que proponemos para México? Debemos recordar que vivimos en un Estado de Derecho que se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial, donde el fundamento está en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución establece los derechos humanos y garantías en su primera parte y la forma de gobierno en su segunda parte. Esta idea general debemos tenerla presente, ya que los legisladores muchas veces aprueban leyes que van en contra de la Constitución. Esto es, leyes inconstitucionales donde los ciudadanos pueden promover un amparo los primeros días de la publicación de la ley en el Diario Oficial de la Federación. Lamentablemente el amparo solo funciona para la persona que lo promovió, por lo que si es admitido primero se le concederá una suspensión provisional para determinar en juicio de amparo si se le concede la suspensión definitiva que el ciudadano está solicitando contra determinada ley que vaya en contra de la Constitución. Este proceso es costoso, ya que se necesita abogados que se dediquen a la materia de amparo para promover en cualquier momento del año, es decir, cuando salga publicada la ley, que vaya en contra de la Constitución y perjudique al ciudadano. Por lo que ahí está el primer punto para lograr un correcto marco jurídico.
Los gobernantes, al presentar iniciativas de ley, deberán buscar que vayan conforme a la Constitución. Los legisladores deberán verificar que las iniciativas vayan conforme a los derechos humanos y garantías de la primera parte de la Constitución. El segundo punto es que los políticos, cuando hagan propuestas para hacer algún cambio social, verifiquen que sus ideas vayan conforme a la Constitución y leyes vigentes. El tercer punto es proponer cambios jurídicos que beneficien a los ciudadanos comunes. Por ejemplo, en educación, lograr actualizar los planes de estudio de las materias actuales y establecer el estudio de las leyes de forma básica desde primaria hasta universidad. Se deberá buscar un programa de no al bullying, con programas para capacitar a los padres y alumnos con ayuda de psicólogos que expliquen la materia de evitarlo. El marco jurídico en educación ya existe, que es la Ley General de Educación, pero deberá adaptarse para lograr lo que estamos proponiendo. En salud, deberá lograrse destinar un presupuesto suficiente para el mantenimiento, material quirúrgico, compra de medicinas para todos los hospitales públicos del país. El marco jurídico en salud ya existe, que es la Ley General de Salud, pero esta no logra materializarse de forma correcta. Nos imaginamos por una indebida falta de presupuesto, por lo que deberá revisarse para lograr lo que proponemos. En materia laboral, deberá lograrse recapacitar en todos los cambios laborales actuales que, si bien benefician al trabajador con un aumento al salario, más vacaciones, perjudican al empleador, porque la mayoría de las empresas en el país son pequeñas y medianas, por lo que les será imposible cumplir con estos nuevos cambios laborales, por lo que tendrá que despedir sus empleados o tenerlos sin prestaciones laborales. El marco jurídico ya existe, que es la Ley Federal del Trabajo, que deberá analizarse y regresarse como estaba, ya que se buscó tener las mismas condiciones jurídico-laborales que los países que forman parte del Tratado de Libre Comercio, para lograr una equidad laboral, pero sobre todo que las empresas extranjeras ya no vean a México como un país atractivo para atraer a las empresas, ya que el costo de mano de obra será igual que en sus países. En materia de democracia, actualmente se quiere reformar el INE porque se dice que no es confiable. Lo que se debería buscar reformar en la democracia es obligar a los partidos políticos a capacitar continuamente a sus militantes en materias como administración pública, presupuesto, para que de esta forma den buenos resultados. Los gobernantes llegan en blanco en estas materias y llegan a experimentar, en donde los que sufren las consecuencias son los ciudadanos comunes. El marco jurídico ya existe, que es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero se deberá incluir capacitar a los militantes en temas administrativos, legales y de presupuesto público. En materia de medio ambiente, se deberá buscar la mejor calidad del aire y el manejo de residuos en las ciudades, para buscar su reciclaje, para evitar los grandes terrenos donde se deposita la basura de las ciudades. El marco jurídico ya existe, que es la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente, pero deberá buscar lograr cuidar el medio ambiente con el uso de árboles electrónicos que limpien el aire en las calles más transitadas de las ciudades, y lograr una educación en la población para el reciclaje de basura en las ciudades, donde los gobernantes tendrán que construir lugares específicos para el reciclaje de todo tipo de basura. En materia de delincuencia organizada, lograr la educación de leyes penales en la educación pública desde primaria hasta universidad. No sirve de nada hacer una ley por cada delito si no se enseña a la población esas leyes. El marco jurídico ya existe, donde es el Código Penal y un sinfín de leyes penales por cada delito, por lo que proponemos es que se vuelvan a codificar todos los delitos en el Código Penal y que este sea enseñado en la educación pública del país. Además, que si
alguien comete un delito, se busque que se rehabilite verificando que los químicos de su cerebro estén balanceados, para que puedan identificar entre lo bueno y lo malo, para que después se les pueda enseñar cómo deben respetar las leyes para ser una persona o personas productivas en la sociedad. En materia de burocracia se deberá entender que sucede porque los trámites se vuelven complicados en cuanto a que se debe pasar muchos pasos en diferentes oficinas para lograr terminarlos, por lo que se deberá buscar su simplificación administrativa. En materia de corrupción, se deberá crear leyes claras, sin conceptos difíciles de entender, sin multas excesivas para evitar la corrupción. En la actualidad, es más fácil solucionar un problema legal por la corrupción, porque de lo contrario una defensa legal tarda mucho tiempo y es muy costosa. En materia de uso incorrecto de los impuestos, buscar que sean para que se logre cumplir lo que se establece en la primera parte de la Constitución, es decir, los derechos humanos y las garantías constitucionales. En la actualidad, en la Constitución se establece que los impuestos son para el gasto público, pero al no especificar, definir, los gobernantes utilizan ese gasto público para lo que ellos decidan. Legisladores que votan por votar leyes. Este punto es muy importante porque debes estar en contacto con tu legislador de distrito para que te escuche y vote para resolver sobre tus problemas sociales con leyes que lo logren tratar de solucionar, es decir, logren solucionar los problemas sociales para que de esta forma las leyes que se aprueben no te perjudiquen, sino te beneficien. En materia de bullying escolar, se deberá buscar por parte de la SEP programas que sean desarrollados por psicólogos para padres y alumnos, indicándoles que deberán respetar a los demás sin importar su color de piel, origen étnico, forma de hablar y vestir, su inteligencia, alguna característica física que no sea común, su religión, usos y costumbres, porque vivimos en una sociedad que debe respetar la diversidad cultural. Todo esto para lograr tener escuelas donde los alumnos se sientan seguros como si estuvieran en su casa con el único fin de aprender todas las materias lo mejor posible, porque les ayudará a desarrollar sus cerebros, les dará conocimientos, además de que se les está promoviendo para que logren convertirse en expertos en alguna materia que les guste en la escuela. La vida del ser humano solo pasa una vez, y es nuestra responsabilidad como sociedad lograr escuelas seguras donde la SEP deberá lograr estos programas de capacitación de respeto para padres y alumnos en escuelas públicas y privadas. Al detectarse gente que hace bullying, inmediatamente deberán canalizarse con psiquiatras para evaluar qué químico les falta en el cerebro porque no pueden distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo que se deberá contar con estos exámenes especializados para evaluar a todas estas personas que hacen bullying, ya que es causa de un desbalance químico en sus cerebros en desarrollo, por lo que deberán ser corregidos para que sean personas de provecho, pero sobre todo que no sigan cometiendo bullying o cuando crezcan sean probables delincuentes. ¿Cómo transformar a México? Como verán, transformar un país no solo deberá quedar en eslogans políticos, donde con ayuda de publicidad política excelente, los ciudadanos comunes creemos que existirá una transformación del país. La transformación es algo más difícil de realizar porque los discursos políticos deberán convertirse en resultados políticos y jurídicos para lograr el bien común de la sociedad. Las nuevas generaciones ya están tomando un rol en la sociedad, donde lo más común que he escuchado mencionarles es decir que el que no tranza no avanza, donde esto no es correcto. El que no avanza es porque no puede, por tanta regulación jurídica complicada, difícil de cumplir, multas caras, falta de publicidad jurídica, es decir, una educación jurídica, falta de buenas administraciones de gobiernos, que todo esto trae que exista un imposible desarrollo económico de una persona,
ya sea un empresario, profesionista o tenga un oficio, porque tendrá que enfrentarse a leyes sin sentido, difíciles de cumplir, entender, además de pagar multas altas que al final traerá como consecuencia que no se avanza. Espero les haya gustado el programa de hoy donde dimos nuestro punto de vista sobre cómo transformar México. Los invitamos a comprar el libro Carlitos o los impuestos de forma electrónica en Amazon. Si lo requieren, físico está disponible en Parmenas Radio. Y recuerden que los impuestos no es un castigo siempre que se ocupen para que se nos brinden nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.